No se preocupe, no se preocupe, doctor. Entonces estaba comentando esta mañana en la plática que nos dio la doctora Hilda Romero de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Ella tocó algunos de estos puntos. Básicamente su conferencia estuvo ligada un poco a la ética de investigación en la universidad, pero se tocaron varios puntos sobre comités de ética en forma tangencial, pero que son muy válidos para lo que quiero conversar con ustedes. Uno de los problemas que fundamentalmente hemos tenido a nivel de comités de ética es la profesionalización de sus miembros. Es decir, que sus miembros realmente se dediquen por completo a los trabajos que implican un comité de ética y sobre todo en investigación clínica. Porque a diferencia de los comités académicos, los comités de ética en investigación clínica tienen una responsabilidad legal derivada porque son certificados por las agencias regulatorias de sus países. Por ejemplo, aquí en Colombia es el INVIMA, en el caso de México es la Conbioética, en el caso de Brasil la CONEP, y entonces cada agencia regulatoria, diríamos, certifica los comités y les da una responsabilidad legal, que es la evaluación y seguimiento de los ensayos clínicos con medicamentos o con dispositivos médicos, todo ello, diríamos, en seres humanos. Y que básicamente ese es el deber ser de un comité, proteger a los sujetos de investigación. En ese orden de ideas, obviamente, un comité de ética debe tener tres elementos a mi juicio. Primero, debe tener un plan de formación. Este plan de formación tiene que, diríamos, estar actualizando en forma permanente con el objetivo de que cada uno de los miembros del comité, diríamos, se actualice. Estos campos, sobre todo, no son estáticos, son dinámicos. Por ejemplo, todos los avances derivados de las nuevas tecnologías, de las terapias avanzadas, como la terapia génica, la terapia celular, las formas de manipulación genética como el CRISPR, por ejemplo, todo eso obliga a que los miembros del comité deben estar actualizando permanentemente en estos conocimientos. Por lo tanto, tiene que haber un plan de formación que permita a los miembros actualizarse. En segundo término, diríamos, a mi juicio, además de un plan de formación, cada miembro del comité debe, diríamos, ser fuerte en un área específica. Es imposible, diríamos, ser bueno en todo. Y sobre todo, como yo decía, estos conocimientos son dinámicos, no son estáticos. Y en ese orden de idea, la composición tiene que abarcar diferentes áreas del conocimiento. Por lo menos en Colombia se exige que tiene que haber químicos farmacéuticos, bioeticistas, tiene que haber médicos, tiene que haber expertos en metodología de la investigación, tienen que haber miembros no científicos para evitar el sesgo propio de la profesión de cada uno, y tiene que haber un representante de la comunidad que vela por los derechos de los pacientes que están sujetos a ese estudio. Este es un segundo elemento importante, que es la composición para poder abordar todo esto. Y después, en tercer lugar, tenemos otro aspecto importante, y es que un comité tiene que tener asesores externos. Como yo lo decía, no podemos ser buenos en todo, y cuando hay protocolos que son sumamente especializados, es necesario contar dentro del funcionamiento y los manuales operativos de los comités la necesidad de tener asesores externos que son personas que tienen voz pero no tienen voto en la toma de decisiones, y que permiten ilustrar sobre temas específicos que, para poder, diríamos, en ese orden de ideas, tomar una decisión lo más, diríamos, justa y lo más acorde con con los intereses de los pacientes. Y finalmente, un último aspecto que me quiero, en este orden de la profesionalización, es la necesidad precisamente de que estos conceptos de investigación clínica, que son particulares, que son muy diferentes a lo que se maneja en la investigación académica, deben ser parte integral de los currículos de pre y posgrado. Aquí en Colombia ya hemos dado un gran paso, y es que ya hay un doctorado en investigación clínica liderado por la Universidad del Rosario. Ese doctorado, lo que pasa es que solamente es para médicos, no es para otros profesionales de la salud y afines, y por lo menos los coordinadores y monitores de estudios, que son los operativos de los ensayos clínicos, no tienen o no cuentan, diríamos, con estudios formales en la materia, y eso es parte precisamente de lo que estamos luchando desde Regla 6. Yo soy el director general, y también desde la presidencia del capítulo de comités de ética de la Asociación Colombiana para el Avance y la Investigación Clínica, Avanzar, del cual yo soy el presidente del capítulo. En estos momentos estamos haciendo contacto con universidades
y precisamente con el objetivo de que sensibilizarlos con el tema y que incluyan todos estos temas de investigación clínica dentro del currículum de los pre y los posgrados. Entonces, esa es otra iniciativa que se ha tenido desde avanzar. También se está haciendo contratos desde RELACEI, pero que complementa un poco todo el tema de la profesionalización y la formación del recurso humano en investigación clínica, que como yo lo decía, como tiene una certificación de tipo legal y tiene, diríamos, un mandato de la agencia regulatoria, en algunos casos los comités de ética son concebidos como los hijos menores de la agencia regulatoria. Por lo menos aquí en Colombia nos dicen que o sea, nosotros somos los ojos y las manos de la agencia regulatoria que es el INVIMA, dentro de las instituciones donde está escrito el comité. Y si tenemos esa responsabilidad legal, obviamente eso obliga a que la formación y la profesionalización de sus miembros tiene que ser constante. Adicionalmente, eso va de la mano por otro rol importante que tienen los comités de ética, que son los roles pedagógicos. Un comité de ética no solamente, como decíamos esta mañana en la conferencia de la doctora Hilda, es un mero chuleador de indicadores o de criterios, sino que también va más allá de ello y que los comités tenemos también la responsabilidad de formar no solamente a otros miembros o a otros investigadores en estos temas éticos, sino también nosotros velamos diríamos, por los investigadores y por todo el equipo de la investigación del centro donde estamos adscritos. ¿Por qué? Porque a veces no se desconoce la normativa legal en estos temas y al desconocerse esa normativa legal, a veces se cometen imprecisiones. Y si el comité no está suficientemente formado, no puede alertar al investigador que está, por ejemplo, en contravía de alguna norma, bien sea nacional o ya sea internacional. Entonces nosotros no solamente protegemos al sujeto de investigación, sino también al investigador por el rol pedagógico y inclusive nosotros también tenemos el deber de formar al paciente o al sujeto de investigación. Por ejemplo, tenemos que ilustrarlo, bueno, en qué ensayo clínico usted se metió, usted sabe cuáles son los objetivos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos. Eso también es una función importante de un comité y obviamente que va de la mano del tema que nos abordamos hoy de profesionalización. Termino acá mi intervención y entonces agradecerle al doctor Mora, diríamos, la gentil invitación que me hizo y bueno, estaré a la orden para si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, estimado Luis Gustavo, por esta presentación tan puntual. Damos paso ahora a la doctora Paula Alvarelo y le vamos a pedir que tenga la gentileza de presentarse por sí misma y de presentar su tema, por favor, doctora Alvarelo. Claro, gracias, doctor. Bueno, yo soy Paula Alvarelo, la coordinadora del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Imbanaco. Nosotros somos un centro de investigación, una clínica que este comité tiene pues a su cargo diferentes centros de investigación, todos los del Grupo Quirón y otras clínicas a lo largo del país. Yo soy ingeniera industrial y tengo una maestría en administración de empresas. Bueno, y como sé que el tiempo es bastante corto, entonces vamos al tema. Bueno, yo les quiero presentar hoy desde el enfoque del Comité de Ética el seguimiento a los proyectos de investigación clínica en el marco de la gestión del riesgo en investigación. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que en el desarrollo de los estudios clínicos el enfoque debe ser sistemático, priorizado y basado en el riesgo. Esto con el fin de respaldar, por un lado, los principios de las prácticas clínicas y de complementar los estándares de calidad que existen, los requisitos que ya tenemos. Entonces, la gestión del riesgo, de la calidad basada en el riesgo, es primeramente identificar y luego darle tratamiento continuo a esos riesgos que se nos presentan en las actividades que están en las diferentes etapas de los estudios clínicos. A nivel internacional, la EMA en Europa o la FDA en Estados Unidos tiene digamos, unas cajas de herramientas, unas guías bastante importantes enfocadas a los patrocinadores, a las CROs, de esto, del tema de gestión del riesgo, pero realmente no hay nada todavía, pues, como unas guías para los centros de investigación ni para los comités de ética. Entonces, lo que debemos hacer es adaptar los modelos que existen de inspección, vigilancia y control a nuestro quehacer, porque pues en últimas estos modelos, estos sistemas están enfocados en la protección de los participantes, en la mitigación de los riesgos
la calidad de los datos, tanto los que recibo, los que proceso y los que yo como comité genero para los demás actores del proceso de investigación clínica, optimización de los recursos, esto con el tema de priorización y lo que hablaba el doctor Celis hace un momento de cómo están limitados los recursos de personal que tienen los comités de ética, y una gestión articulada y efectiva entre los diferentes componentes. Entonces, esto nos lleva a un tema que es larguísimo, bastante amplio, que es la gestión del riesgo. Hay una norma, de hecho, la ISO 31000, pero nos vamos a enfocar en este punto que es el tratamiento del riesgo, es decir, los controles, cómo el comité de ética genera unos procesos de seguimiento en el marco de la gestión del riesgo, una vez que ha identificado, de acuerdo a los estudios que le llegan a su población, a la experiencia que tiene, realiza pues todo un proceso de definición de estos riesgos y logra catalogar los estudios. Aquí muestro pues estas opciones. Esto evidentemente, como les digo, en teoría es amplísimo, pero vamos a hablar de riesgo bajo, medio y alto. Y definimos unos controles que lo que hacen es que de acuerdo al nivel de riesgo, al nivel en el que se encuentran los estudios, pues así yo hago ese seguimiento, hago una priorización, hago una optimización de mis recursos. Entonces, aquí podemos hablar de los informes de seguimiento que por norma debemos recibir y solicitar al menos una vez al año. Pues en nuestro caso, ahí a modo de anécdota, nosotros identificamos, inicialmente le pedíamos a todos cada 4 meses. Cuando empezamos a hacer este proceso de gestión del riesgo, identificamos que el 70% de nuestros estudios estaban ubicados en riesgo bajo. Esto significó un cambio bastante importante, una liberación de carga administrativa para el centro de investigación, que ya no tenía que estar cada 4 meses generando informes, sino que nosotros consideramos que lo podíamos hacer anualmente para ese tipo de estudios. El comité también no estaba cada 4 meses evaluando más de 60 informes de seguimiento. Entonces, hemos logrado ver mejoras en nuestros procesos y en la optimización utilizando este enfoque. Otro punto que allí vale la pena tratar son las auditorías. Esto también nos dice la normatividad que debemos hacerlo. Y sería ideal poder enfocarnos en todos los estudios, pero pues no es posible con los recursos. Entonces hay que buscar la forma de priorizar, y esto pues no se hace al ojo, al yo creo, a mí me parece, sino que con un sistema que nos permita ponderar los riesgos y darnos unos resultados matemáticos que nos dé pues esta información, vamos a poder organizarnos en un cronograma y tener unos criterios específicos que nos van a ayudar a tener muy buena información y poder tomar decisiones muy acertadas y que van a ser pues en pro de los participantes. El control que se propone como informe de seguimiento y de reprobación anual, pues aquí está el slide de las diferentes cosas que se pueden visualizar o solicitar desde los centros de investigación para el comité procesarlas y tomar determinaciones, la documentación vigente, la información referente a participantes, al estudio, al desarrollo del estudio, y preguntarle al investigador que nos diga qué le está pasando con el estudio. Está teniendo situaciones que no se habían anticipado, hay algo que esté afectando los procesos pues de desarrollo del estudio. Entender qué está pasando para poder ver desde el comité también qué acciones se pueden tomar o qué medidas se pueden recomendar. Y en el caso de las auditorías, pues hay diferentes enfoques. Nosotros lo hemos tomado como con el modelo de paciente trazador. Lo que hacemos es tener, bueno, 7 dimensiones, llamémoslo así, en las que empezamos todo un proceso con un paciente trazador, a ver cómo ha sido su ruta, el flujo de los procesos a lo largo de su participación en el estudio, y esto nos permite identificar si ha sido sus visitas cuando deben ser, si se le han aplicado los exámenes cuando deben ser, si los procesos de consentimiento informado se han realizado de forma acorde, si lo que nos reportan a nosotros es lo mismo que está en historia clínica, un evento adverso, tema de servicio farmacéutico, por ejemplo, cómo se está verificando
o validando que esta persona esté entendiendo cómo debe administrar su medicamento. Bueno, y hacemos toda esta serie de recorrido con un paciente, o bueno, con varios, dependiendo de la muestra que hayamos decidido tomar. Y finalmente entrevistamos a esos pacientes, no unas entrevistas largas, pero démosles la oportunidad a los pacientes de que nos cuenten lo que decía el doctor Celis. Usted sabe que está en un estudio de investigación, usted quedó con copia del consentimiento, si le pasa un evento, si usted se siente mal, usted sabe qué tiene que hacer o simplemente se va para su EPS o sabe que puede llamar al investigador. Cosas como que los que estamos metidos acá en el cuento de investigación clínica las tenemos muy claras, pero para el paciente, para el participante, conozcamos esa retroalimentación que nos puede dar de estos procesos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentarles, entender que estos procesos de seguimiento en el marco de una gestión del riesgo son dinámicos, son permanentes, debemos estarlos evaluando constantemente y pues eso es el éxito de que estos procesos valgan la pena y que podamos generar una buena información para los demás componentes. Muchísimas gracias. Doctor Alvarelo, muchísimas gracias por su presentación tan ilustrativa sobre este proceso que nada fácil es. A continuación, vamos a invitar al doctor Arturo Ábalos González, que tenga la gentileza de hablarnos sobre las herramientas tecnológicas apropiadas para para los comités de ética en la investigación. Y déjenme que voy a ser indiscreto, Arturo, con tu permiso. Yo le había puesto a la plática inicialmente el título de Comités de Ética en Investigación trabajando con martillo y cincel. Y el doctor Ábalos me dijo, no, vamos a ponerle mejor herramientas tecnológicas para los comités de ética. Entonces, bueno, Arturo, adelante, por favor, con martillo y cincel, por favor. Muchísimas gracias, doctor Mora. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues antes que nada agradecer a los organizadores, al maestro Víctor Ligio y también al doctor Ignacio Mora por esta iniciativa de este panel. Para hablar justamente de la adopción tecnológica, como ya comentaba el doctor Ignacio Mora, al interior de los comités de ética me gustaría primero abordar un poquito el tema de la transformación digital. Muchos de ustedes pues seguramente estarán de acuerdo en que nos encontramos en la era digital, pero déjenme comentarles que desde hace algunos años los expertos señalan que ya nos encontramos en la era post-digital. Así que les doy la bienvenida a los que no estaban enterados a esta era post-digital, en donde tecnologías, como ustedes seguramente ya han escuchado y conocen e incluso utilizan, pues son los que destacan en esta nueva era en la que nos encontramos como humanidad. Si bien el detonante de la era digital fue el Internet, que permitió las tecnologías móviles, las redes sociales, la analítica, los servicios en la nube, la tecnología de la era postdigital está más enfocada a la inteligencia artificial, realidad virtual, computación cuántica, entre otras. Estas nuevas tecnologías pues implican cambios de paradigmas. Hoy en día el enfoque de los servicios, de la producción, de las actividades humanas, tienen mucho que ver con nuevos calificativos que tienen que ver con el superlativo hiper. Hiperpersonalización, hiperinmediatez, hipervirtualidad. Ya la teníamos, pero a partir de COVID esto se cataliza, y también una hiperpredicción. Estas tecnologías nos permiten ahora ofrecer este tipo de características en cualquier actividad humana. Otro tema también importante que es importante diferenciar, disculpen la redundancia, es la diferencia entre digitalización y transformación digital. Para poder llegar a esta transformación digital de la era postdigital, vamos a tener que familiarizarnos con dos tipos de procesos. La digitalización, que tiene que ver con la automatización, con el llevar un proceso manual a la parte digital. Un ejemplo muy sencillo sería el expediente electrónico, en donde anteriormente lo podíamos llenar a mano, a computadora, etcétera. Y hoy en día tenemos sistemas que centralizan justamente esta información en un sistema en la nube.
¿no? Y la transformación digital tiene que ver más bien con un cambio en el proceso que ya estamos acostumbrados a realizar. Si anteriormente el médico estaba acostumbrado a ver a su paciente en su consultorio y ver a lo mejor a 30 pacientes en su consulta diaria, hoy en día con la transformación digital, este médico puede ver pacientes y tenemos casos de empresas que se dedican a empresas de health tech que ofrecen servicios de consulta a teledistancia y hay médicos latinos que ya están atendiendo pacientes en Nueva Zelanda, en Noruega, en Rusia, eh, en atenciones que ya no, o procesos médicos que ya no requieren incluso de la intervención médica directa, sino que a través del sistema de datos se pueden atender pacientes de manera masiva y de manera remota. Entonces, este sería una transformación digital porque el proceso habitual se está transformando, no solamente se está digitalizando. Bueno, la misma OPS ha propuesto desde hace un par de años los 8 pilares para poder llevar esta transformación digital de manera universal a toda la región, porque puede haber también un rezago y una discriminación tecnológica, puede haber lo que conocemos hoy en día como analfabetización digital, en donde población pueda quedarse sin el acceso a la salud, incluso por no tener un medio que le permita conectarse al mundo digital, ¿no? A este metaverso que ahora está tan de moda. En la investigación clínica, bueno, pues también ocurre algo muy parecido. Las farmacéuticas son las que han sido punta de lanza en la transformación digital de los ensayos clínicos, desde los procesos en donde anteriormente se registraba todo en papel y hoy en día se cuentan con herramientas digitales que permiten incluso el uso de inteligencia artificial para poder tener un mejor manejo de los datos. La tendencia también hacia los modelos virtuales o descentralizados, con una tendencia llamada siteless, es decir, menos actividades en el sitio, más actividades en el mundo real de los pacientes. Y también esta tendencia en donde ahora vamos a ver a la clínica y a la investigación trabajando de manera conjunta para poder obtener más información y datos muchísimos más precisos para la atención médica, ¿no? Un detonante para esto en la era digital fue la llegada del Internet y para la era post-digital, sin duda el catalizador, como ya les comentaba, fue COVID-19. Sin embargo, respecto a los comités de ética en investigación, les puedo comentar que hoy en día existen comités que utilizan diferentes procesos para su funcionamiento. Encontramos todavía muchos comités con procesos 100% manuales. Algunos otros, a partir bueno, de la pandemia y quizá un poco antes, empezaron a utilizar medios electrónicos para compartir la información que revisan a través de sometimientos en línea. Sin embargo, esto pues convierte al final en un embudo o en un cuello de botella porque atrás de ese compartir los documentos de manera electrónica se siguen realizando procesos manuales y pocos de ellos han estado utilizando sistemas de gestión especializados para los comités de ética en investigación, que sí los hay y hay varias opciones en el mercado, incluso algunas gratuitas en la región de Latinoamérica. De tal manera que, bueno, esto nos lleva a concluir que los comités ciertamente tienen un rezago tecnológico en la adopción de estas herramientas. Y les pongo una comparativa. En Estados Unidos se estima que más del 80% de los comités o de los IRBs, de los comités que realizan ensayos clínicos, utilizan ya un sistema de gestión en línea. Y en Latinoamérica no hay una fuente oficial, pero en nuestra área comercial, en mi comité y en ADA Development, pues se estima que menos del 10% de los comités en la región utilizan un sistema en línea para llevar a cabo los procesos de un comité. Comparándolos con otros datos, a través de la página clinicaltrials.gov, encontramos que Estados Unidos concentra el 42.5% de las investigaciones que se realizan a nivel mundial, mientras que toda la región de Latinoamérica no llega al 5%. Dato curioso, dato relacionado, no lo sé, lo dejo sobre la mesa, pero bueno, pues este es el panorama actual en cuanto a la adopción tecnológica de nuestros comités. Y para terminar, me gustaría cerrar la reflexión con 3 preguntas, ¿no? La primera de ellas es, pues ser conscientes y preguntarnos qué tan preparados estamos los comités para afrontar estos nuevos retos tecnológicos de las investigaciones. ¿Qué revisamos? Porque cada día, ustedes quienes estén familiarizados o participen en los comités, no me dejarán mentir, que cada día encontraremos más estudios que involucran reclutamiento de pacientes en redes sociales, el uso de bases de datos,
inteligencia artificial, dispositivos médicos, y no sabemos si realmente los comités conozcan lo que hay detrás de estas nuevas tecnologías. La segunda sería preguntarles cómo ven ustedes o qué piensan en relación a los beneficios que podrían traer estas nuevas tecnologías para la revisión. Ya lo comentaba el doctor Celis, la importancia que tienen los comités y el seguimiento, como lo comentaba también la doctora Paula Alvarelo, respecto a las investigaciones que están a cargo de estos comités. Y por último, ¿qué barreras existen que están impidiendo a los comités incorporar este tipo de tecnologías y herramientas en sus instituciones? ¿Por qué todavía seguimos utilizando piedra y cincel, como comentábamos en esa llamada previa, el doctor Mora y su servidor, respecto a cómo es que la investigación da pasos avanzados e incorpora muchas herramientas para la innovación? Y por el otro lado, los comités parece que seguimos revisando proyectos en tablas de roca y haciendo nuestros análisis, con excepción de lo que nos mostraba la doctora Paula Alvarelo, todavía con jeroglíficos en nuestras cavernas, ¿no? Me gustaría terminar con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo González, Ábalos González. Muy interesante la presentación. El doctor Ábalos González también forma parte de Relaseic. Y por cierto, muchas gracias. Ya en el chat de este Zoom está la dirección para el registro en Relaseic. La única condición para registrarse en Relaseic es pertenecer a un comité de ética en investigación clínica o haber pertenecido a un comité de ética en investigación clínica y tener interés en compartir la experiencia y, bueno, de estar en un comité de ética. Siguiendo con el programa que les había presentado al inicio de esta charla, tenemos ahora con nosotros al doctor Armando Ortiz Pomier, de Chile, que te voy a pedir, doctor Armando, que tenga la gentileza también de presentarte. Nos va a hablar sobre un tema también muy interesante, que es la armonización de los criterios en los comités de ética. Bienvenido, Armando, gracias por estar acá. Estupendo. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien, gracias. Y también te vemos. Buenas tardes. Un poco más tardes para mí, porque ya son las 6:30 aquí en Santiago, pero realmente el agradecido soy yo por la invitación a compartir en una instancia que, dicho sea de paso, tiene que ver un poco con todo lo que es la tecnología digital y las posibilidades que nos ha ido ofreciendo un poco el acelerado cambio que se ha ido dando, entre otras cosas, a consecuencia de la propia pandemia, ¿no? El poder estar hablando con gente desde México, Colombia, yo tan al sur como Chile, y simultáneamente poder compartir en algunos minutos puntos de vista, pues sin duda se traduce precisamente en uno de los objetivos fundamentales que tiene esta red a la que hacía referencia su presidente, el doctor Luis Gustavo Celis, ¿no? Que es la necesidad urgente de incorporar, de generar instancias de trabajo, de aglomerar y de converger con intereses pues para toda la región y poder mejorar un poco las cifras que mostraba Arturo respecto al porcentaje de investigación que se realiza en nuestro entorno más próximo, ¿no? Que no supera ni siquiera el 5%. Pues bien, voy a intentar, siempre que uno escuche este tipo de temas, pues se le viene a la cabeza lo mal que lo está haciendo, ¿no? Qué desastre en el lugar en el que trabajo, en el comité al que yo pertenezco. Todo esto pareciera que fueran músicas celestiales y de alguna manera pareciera ser el contenido de comentarios o de pequeñas ponencias muy ilustrativas, pero también muy inalcanzables para la realidad local, ¿no? Sin embargo, cuando uno entiende un poquito qué hay detrás de todo esto en forma muy sencilla, se le puede ir facilitando un poco el camino y también se le puede ir abriendo el apetito y el interés y de alguna manera la búsqueda de poder ir incorporando todos estos avances y estos desarrollos con el único objetivo final, que es hacer un trabajo de diligencia, de calidad
cada vez más correcto y obviamente orientado fundamentalmente a la protección de los sujetos de investigación. En ese sentido quiero mencionar un pequeño marco conceptual que me parece muy importante. Práctica clínica, que es lo que hacemos los doctores. Yo soy médico, trabajo como médico clínico. Práctica clínica, lo que se hace es respecto a las enfermedades, a las dolencias, a los problemas, a la prevención, a la promoción de la salud, a la reparación de ella, al manejo de las enfermedades agudas, de las crónicas, en fin, lo que se hace en la medicina del siglo XXI, que se llama práctica clínica. E investigación clínica, que es la búsqueda de conocimiento para resolver problemas de la práctica clínica, no se han llevado históricamente muy bien. Uno tendría que describir a lo largo de su desarrollo histórico una primera fase de oposición que duró muchísimo tiempo, muchísimos siglos, en los que la práctica clínica se consideraba que era opuesta a la investigación clínica. El que hacía investigación clínica solamente la hacía con un objetivo: tratar de avanzar en la carrera personal, tratar de ganar oposiciones de cátedra, y en general el que se dedicaba a la investigación no era un buen clínico. Esta era la forma de entender que teníamos durante más de 18 siglos y las diferencias que habían entre práctica clínica e investigación clínica. De hecho, la investigación clínica se denominaba con un nombre que ni siquiera ustedes lo han debido escuchar, que hoy día ya es un arcaísmo, se llamaba vivisección. El trabajo de Claude Bernard marca un cambio fundamental y genera el primer documento que de alguna manera hace pensar que la investigación clínica podría colaborar en la práctica clínica. De ahí hasta esta parte se genera una segunda fase en el desarrollo de investigación clínica, que se conoce como la fase conflicto, y la pelea entre los investigadores y los clínicos, los investigadores y los que hacen práctica clínica, en el sentido de que el que investiga hace algo un poco raro, generalmente con intereses de distinta reingambre y de distinto matiz, y el clínico es el único que de verdad se dedica a resolver el problema de los pacientes. Pues esta fase ha sido la que ha generado la etapa en la que nos encontramos, que es una etapa en la que la regulación respecto al control, a la vigilancia, a la inspección y a las exigencias se ha generado en forma realmente de hipérbole, ¿no? Hoy día las agencias reguladoras que existen en todos los países, los comités, la acreditación, los procesos de supervisión, de revisión, de autorización y todo lo que hemos generado respecto a tratar de intentar armonizar esta fase de conflicto que existía entre la práctica clínica y la investigación, pareciera que con todo el desarrollo que está llegando podría estar llegando a su fin. Esta etapa de la hiperregulación en la que todo se controla, se vigila, se regula, hay marcos jurídicos para funcionamiento y tal, pareciera ser que no en las postrimerías del siglo XXI, sino en muy pocas décadas podría incluso hasta desaparecer, porque se empieza a vecindar una nueva relación entre práctica clínica e investigación clínica. En principio hay que decirlo, ¿qué es si no la medicina basada en pruebas, la medicina basada en evidencia? Si no es acercar un poco la investigación, el conocimiento, la mejor evidencia posible a la práctica clínica. Por tanto, la que parece ser una fase más definitiva y que ya se vislumbra como el presente inmediato, el futuro inmediato, de alguna manera, del desarrollo de la investigación, parece ser una fase de convergencia, de la oposición, entre que eran vistos como opuestos a una fase de conflicto en la que hubo que hacer tantos marcos regulatorios, pareciera que podemos avanzar a una tercera fase y tal vez definitiva, en que práctica clínica e investigación clínica van a converger en una misma cosa. Y esto trae dos consecuencias fundamentales. La primera de ellas la esbozó un poquito el doctor Celis, al hablar un poco la necesidad urgente de incorporar el conocimiento, las habilidades, las herramientas, los contenidos, la metódica y la lógica de la investigación clínica, que no es otra que la generación de conocimiento, a la práctica clínica, a la formación de los futuros profesionales y a la educación de las universidades y de nuestros sistemas de formación de los recursos humanos de todos los ámbitos del ecosistema sanitario. De alguna manera, pareciera que en esta fase de convergencia, práctica clínica
e investigación clínica terminarán siendo lo mismo. Y la segunda consecuencia, antes de entrar en un par de minutos al tema que me pidió mi apreciado amigo Ignacio Mora que atacara, la segunda consecuencia de esto está dada por todo este tema del desarrollo postdigital y que no es otra cosa que la llegada de los datos, la base de datos, la utilidad que tienen los datos, de modo tal que todo acto clínico, fíjense ustedes, todo acto clínico, toda atención de paciente, todo examen de laboratorio, todo registro clínico que se haga al mismo tiempo se ha convertido en un dato de investigación, porque el despilfarro de la información ya no es aceptable. De tal modo que práctica clínica e investigación clínica terminarán siendo lo mismo, terminarán siendo fusionándose, porque no es posible hacer una práctica clínica si no se investiga simultáneamente, y no es posible hacer investigación clínica si no está orientada a resolver los problemas de la práctica clínica. Y esto parece ser muy interesante y se ve como un camino muy promisorio, de alguna manera, como consecuencia de todos estos grandes avances que han dado. En ese sentido, esta profesionalización de los comités, la necesidad de mejorar la capacidad de resolución, hay que decirlo que hasta hace muy poco los comités de ética e investigación se dedicaban básicamente a dos cosas. La primera de ellas, que les consumía el tiempo, la vida, las pestañas y el análisis que los angustiaba mucho, tiene que ver con la validez científica de la investigación, la validez metodológica de la investigación, el método que se utiliza y la importancia que éste sea válida. Yo les voy a mostrar cómo hemos resuelto en un comité particular que yo presido, en el que trabajamos en forma intentamos acercarnos lo máximo a esta profesionalización de la que se habla, y hemos, por fortuna, porque esto no siempre es posible, hemos logrado dejar de rizar el rizo de la metodología, que era la gran preocupación que tenían los comités. Y no se dedicaban sino a ser comités meramente administrativos y no evaluaban los aspectos éticos de la investigación. El segundo gran tema que ocupó a los comités los últimos o pasados 40 años fue el problema del consentimiento informado, y cómo el consentimiento informado se transformó en el mantra, en el documento más importante, que si todo estaba allá tenía que estar todo registrado, y lo fundamental para proteger a los sujetos era que hubiera un proceso de consentimiento informado individual, cosa que no es menor ni que es menos importante, pero sin lugar a dudas no es ni lo más importante ni lo único. Necesario, pero no suficiente para una evaluación correcta, armónica y completa y de mejor calidad de un proyecto de investigación. Pues bien, ¿cómo es que nosotros lo hemos resuelto? Y voy a compartir nada más que un pequeño documento con ustedes. Les voy a mostrar una sesión que vamos a tener el día de mañana, en forma muy sucinta. Les voy a mostrar la tabla de la sesión de la evaluación de un proyecto. Pues bien, en este proceso de intento por armonizar, voy a pedir compartir la pantalla y ustedes me confirman rápidamente si se está viendo en sus computadores, ¿no? Está viendo. Perfecto. Fíjense ustedes, en este proceso de intento de armonización y de liberarnos de lo que era la enorme carga, lo que hemos hecho ha sido externalizar el proceso de revisión metodológica. Y contamos con un grupo de metodólogos e investigadores en metodología de investigación que hacen una evaluación previa del diseño metodológico y de la validez científica del proyecto, y hacen un informe al comité sobre esto. Por lo tanto, mañana vamos a revisar, 22 de septiembre, un ensayo aleatorizado de fase 3, etiqueta abierta, multicéntrico, de medicina personalizada, que compara unos anticuerpos monoclonales y quimio versus otros anticuerpos monoclonales anti-TIGIT y quimio en participantes con un adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o metastásico, de la unión esófago-gástrica, esofágica, que no hayan recibido tratamiento. Y lo primero que hacemos en nuestro proceso de revisión, que dura exactamente 2 horas y que tiene un trabajo previo, es que el investigador presente esto que es muy clásico, 20 minutos para presentar en qué consiste el proyecto. A continuación, en 10 minutos, viene el informe de la evaluación metodológica y de la validez científica del proyecto.
Si ese informe que ya ha sido elaborado previamente y que tiene un timing de 2 semanas para ejecutar una vez que el proyecto ha sido admitido, ese informe metodológico concluye que el diseño metodológico es correcto y que la hipótesis y todo el desarrollo y lo que se plantea allá y los objetivos y todo esto está de acuerdo para definir que ese proyecto es viable, recién ese proyecto entra a ser evaluado en sus aspectos éticos. Y en esta parte, una vez terminada la presentación de ese informe metodológico, que es por miembros externos al comité, no forman parte del comité pleno, sino pertenecen a una agencia de metodología de evaluación de investigación, son metodólogas que hacen un análisis del proyecto desde el punto de vista de su diseño. Posteriormente hay un tiempo de 10 minutos en el que uno hace consultas sobre esto, pregunta al investigador o a las mismas metodólogas los aspectos que le llamen la atención o que quiera aclarar del aspecto del diseño metodológico. Estas personas abandonan el pleno del comité y empieza recién lo que nunca fue posible hacer hasta hace algunos años atrás y que no se hacía por falta de tiempo, por poca disponibilidad de recursos humanos y sobre todo porque uno se quedaba precisamente tratando de ver si ese diseño tan complejo, que cada vez es más complejo, cada vez ya no se trata de un ensayo clínico que tenga 2 grupos con un comparador, ahora hay ensayos básquet, hay ensayos canasta, hay ensayos paraguas que comparan en distintas patologías y que utilizan múltiples centros, en fin, todo esto que ha ido trayendo como consecuencia el desarrollo digital de la investigación y que de alguna manera permite unir puntos de vista de distintos componentes y generar un proyecto de investigación para comparar distintos grupos entre sí, unos y otros y entre otros grupos de estos grupos, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que se termina este aspecto, recién entramos a ver lo que de verdad es importante desde el punto de vista, de la evaluación ética del proyecto. Y a continuación hacemos una visión ético-clínica, que es una presentación para que la gente del comité entienda lo que se trata, la patología que se está estudiando. Y se presenta, ¿qué es esto del cáncer gastroesofágico? Para todos aquellos que son legos dentro del propio comité, ¿no? Y que no tienen conocimiento de la propia patología. Se aclara esto. ¿Cuál es la epidemiología de la patología que se va a estudiar? ¿Cuál es su frecuencia de presentación? ¿Cuál es su tasa de mortalidad? ¿Cuál es el estado en el cual van a estar estos sujetos? Se intenta empaparse y conocer qué es lo que se propone en este proyecto de investigación. A continuación, se evalúa probablemente los 2 elementos más importantes que se requieren ver desde el punto de vista ético. Y uno de ellos es la ponderación riesgo-beneficio, la relación riesgo-beneficio, tratar de definir con la mayor precisión posible y la mayor diligencia posible los riesgos que tiene el proyecto para los sujetos de investigación versus los beneficios, y ponderar aquello es probablemente una de las tareas más importantes y menos ejecutadas por los comités de ética. Eso va unido a la valoración social de ese proyecto, que tiene que ver con otros aspectos, y hay un experto en el comité que tiene una maestría en ética que se dedica fundamentalmente a ese aspecto. En un segundo grupo se ve este tema del consentimiento informado, que es lo clásico y lo típico, la legibilidad, la lecturabilidad, la comprensibilidad, se aplican test a esos consentimientos, se trata de ver en cuánto tiempo se leen, en fin, se hacen un sinfín de pruebas de análisis de la legibilidad y la comprensión, y además se evalúa también si los sujetos cumplen dentro de los criterios una selección equitativa. Finalmente entramos a un segundo aspecto tan crucial como el de la evaluación del riesgo-beneficio, que es la protección de los datos y el manejo de los datos dentro de la investigación, que no tiene que ver con el hermetismo de los datos, sino cómo es que se van a gestionar estos datos. Se van a compartir, va a haber dación, va a haber anonimato, va a haber en fin, va a haber encriptación de los datos se van a poder compartir entre centros o entre investigaciones, todos estos aspectos que tienen que ver con este elemento que es fundamental y que cada vez constituye un recurso fundamental. Finalmente se hace una evaluación muy completa por abogados del tema de los seguros, tanto para la protección de de los eventos que se podrían presentar relacionados con la propia investigación, como los seguros que protegen al propio investigador de la propia mala praxis dentro de la investigación. Y finalmente, después de un periodo de tiempo, aproximadamente media hora, el Pleno delibera completamente sobre estas cosas. Cada uno de estos miembros expertos
en una determinada área de la evaluación del aspecto ético, manda un informe antes al comité. Y ese informe está disponible para poder ser leído, para poder ser discutido, en fin. Y durante el pleno lo que hace es presentar en forma sintética el contenido de ese informe. Finalmente se elabora un acta de todo esto y pues se concluye la reunión del pleno y después viene todo el trabajo administrativo. En definitiva, parece ser, y con esto ya termino, que la invitación, y estamos trabajando dentro de esta red, tenemos un comité que está intentando diseñar algunos indicadores de evaluación del trabajo de los comités, tendría que orientarse a poder estandarizar un poco los procesos de revisión, intentar priorizar un poco estos aspectos que en el modelo nuestro, perfectible por cierto y mejorable, de alguna manera pone énfasis en lo que pareciera ser que en el futuro va a ser la tarea más importante de los comités, que no es otra que evaluar los aspectos éticos de la investigación. El aspecto metodológico, muy importante por cierto, el doctor se les decía, cada comité tiene que tener un experto en metodología. Nosotros hemos ido más allá, hemos externalizado la evaluación. Este fue un proyecto, este fue un modelo que yo conocí en Europa, en algún momento la EMEA, la Agencia del Medicamento, estableció esto, después quedó un poco parado, y es un modelo que conocí fundamentalmente en el Instituto de Investigación de Salud Carlos III en Madrid. Es un modelo que en algunos países europeos se ha implementado. Externalizar la revisión metodológica libera a los comités de una tarea que ha sido tremendamente tediosa y muy dificultosa. Y con un solo metodólogo en un comité, evaluar sistemáticamente, piensen en la carga de trabajo que pueden tener, la cantidad de proyectos a un nivel preciso que pueda definir con un nivel de certeza y de confianza altísima que la validez científica cumple con los criterios mínimamente exigibles para considerar que un proyecto está correctamente diseñado, pues significa un recurso humano que no siempre está disponible. Pues esto es lo que yo quería comentar con usted, doctor Mora. Agradezco la tolerancia por el tiempo que probablemente ha sido un poco más excedido del que se me asignó. Pero un gusto compartir con ustedes esta mesa y saludar de paso a Víctor Eligio y a todos a quienes he tenido el gusto de conocerlos hace algún tiempo personalmente. Gracias. Muchas gracias, estimado Armando, muchas gracias. Vamos a dar paso a la última plática que me corresponde a mí y con su permiso voy a ir un poquito sobre caballo de Hacienda, como decimos aquí, es decir, un poquito más rápido. Y es el problema de los multicomités. Ustedes han visto que habló la doctora Paula Alvarelo de un comité y el doctor Armando Ortiz habló de otro comité. Y el doctor Luis Gustavo habló de otro comité, y yo me voy a permitir hablar de mi comité. Es decir, cada uno estamos en unos diferentes comités, y de hecho cada hospital, cada instituto tiene su propio comité. Y eventualmente algunas clínicas muy pequeñas o algunos consultorios requieren la evaluación de un proyecto y acuden al comité de alguno de estos hospitales. ¿Y para qué lo hacen? Pues para que el protocolo de investigación con el que van a ver a sus pacientes se ha revisado y se ha checado con toda la minuciosidad que nos ha comentado el doctor Armando Ortiz. Bueno, este comité lo que va a hacer es perfectamente hacer observaciones sobre el protocolo, y depende de cada comité. Las observaciones van a estar en rojo, algunas van a estar en verde, otras no van a ser pues ni de un lado ni de otro, y bueno, es decir, depende de cada comité que sea más o menos puntual. Las observaciones pueden ser más o menos complicadas para el investigador. El gran problema es que este es el mismo protocolo que acabamos de ver, que nos mostró el doctor Ortiz. Es el mismo protocolo que están presentando en mi comité y que están presentando en tu comité y que están presentando en el otro comité, y porque lo están llevando a diferentes hospitales. Y cada hospital tiene su forma de ver las cosas, y cada comité, lamentablemente cada comité no actúa de la manera como acabamos de ver que lo hace el comité del doctor Ortiz, que le dedican una sesión completa a un solo proyecto. Eventualmente en el comité donde yo estoy, revisamos unos 3 proyectos o 4 en una sesión de 3 horas o 4, y nos vamos así. Sí, el proyecto pasa por el comité de investigación,
que ese nos da el visto bueno para hacer las evaluaciones en el comité de ética. Pero el problema es que cada comité le va a hacer observaciones distintas. Y este es el problema cuando estamos atendiendo a diferentes niveles de formación de los diferentes miembros de los diferentes comités. Y este es un gran problema, es un serio problema. Sin embargo, cada hospital y cada clínica requiere tener su proyecto. Y dejen decirles por qué esto es necesario. Hace unos años me enteré que en un lugar, en un hospital reconocido aquí en la Ciudad de México, presentaron un proyecto de investigación. El mencionado proyecto adolecía de algunos, permítanme llamarle, pecados éticos en el proyecto. Y entonces el comité no lo aprobó. Entonces se salió la persona del hospital y fue, y miren, tocó la puerta de otro comité y le dijo, vengo a que me aprueben este proyecto. Le revisaron el proyecto y se lo aprobaron. Y regresó al hospital a hacer su proyecto y nadie le pudo decir que no, porque ya venía aprobado por un comité de ética. Entonces, este es uno de los problemas que estamos comentando el día de hoy. Multicomités por un solo proyecto y por todas estas situaciones. El hospital al que estoy haciendo referencia, lo que hizo fue muy fácil. Después de este suceso, lo que dijeron y lo que establecieron desde la Dirección General de este hospital, que es un hospital privado, dijo, no se pueden hacer proyectos de investigación que no sean aprobados por el comité de esta institución. Y esta es una forma de resolver el problema. ¿Pero qué va a pasar cuando el comité de plano no deje pasar el proyecto? Bueno, pues seguramente es que el proyecto tiene verdaderos pecados en cuanto a la ética. Lo que tenemos que hacer es buscar que los proyectos, uno, estén bien hechos, pero lo más importante es que una vez que haya pasado por el comité de ética o por los comités de ética, la mayoría, por no decir todos, hagan las mismas observaciones, en el mismo sentido y en la misma dirección. Y en esto tenemos una ventaja los que estamos sentados hoy día en estas mesas, detrás de estas pantallas, y es que somos latinoamericanos y la gran mayoría de nosotros recibimos proyectos de investigación de industria farmacéutica no latinoamericana, generalmente anglosaxona o europea, ¿no? Y bueno, esperamos estar haciendo las mismas observaciones sobre el tema y estar señalando los mismos puntos. De tal manera que valdría la pena que no solo con la guía de buenas prácticas clínicas, sino que, y por eso es la intención de la SEIC, Red Latinoamericana de Comités de Ética en Investigación Clínica, de que armonicemos nuestros comités para tomar decisiones apropiadas y evaluemos justamente los proyectos. Nos ha ganado el tiempo, pero si alguien tiene algún comentario o si alguien tiene alguna pregunta, y me voy a tomar la libertad de prestarle el micrófono a quien rápidamente levante la mano de la que está tras de la pantalla donde dice reacciones, hay una manita para levantar, o si en la sala alguien de los que están en forma presencial quieren hacer alguna pregunta, los invitamos a que lo hagan. No voy a permitir robarles 5 minutos. Allí en la sala están levantando la mano y veamos si te podemos escuchar, compañero. Bueno, preguntas muchísimas, sobre todo en torno a cuáles son los alcances y los acotes que debemos tener de pronto en las decisiones que tomamos en los comités de ética. Pero voy a quedarme con más que una pregunta, con un comentario acerca de lo último que dijiste, y es cómo armonizar los comités de ética de investigación, sobre todo en el área biomédica y en torno también quizás a la mayor preocupación que son los ensayos clínicos. Y es quizás revisar el ejercicio que ha hecho Colombia desde el Ministerio de Ciencias, antes Colciencias, con los diálogos de ética
bioética e integridad científica, que permitió no solamente elaborar una política nacional en torno a estos tres temas, sino también precisamente armonizar desde uno de los pilares de la política, que es precisamente la institucionalidad de los comités. Y cómo puede ser un ejercicio muy valioso para compartir con nuestros hermanos latinoamericanos y revisar si esa es una ruta posible para ir logrando eso que nos estás presentando como un reto y un desafío en torno a esa armonización. Precisamente en 8 o 10 días vamos a estar en los 10º diálogos de ética, bioética e integridad científica, que seguramente van a permitir avanzar en la implementación de esta política que ya está prácticamente actuando y que en Colombia actúa con nodos regionales que ya están armonizando precisamente todos estos temas, diferenciando incluso las necesidades de armonización por campos del conocimiento y hablando de los comités como una estrategia de país para asegurar que los impactos de la investigación, no solamente en el área biomédica, pues sea el que se espera en este tipo de evaluaciones, que comparto que tienen que pasar de los análisis técnicos a los análisis éticos y sobre todo facilitando el que podamos orientar también desde estos comités lo que deben ser los aspectos normativos a futuro. Solamente para comentarte eso y de pronto poner a disposición esos textos y esas memorias de esos ejercicios que se han realizado aquí en el país. Muchísimas gracias. Obséquianos tu nombre, por favor. Ay, discúlpame, César Augusto Serrano. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Ignacio, ¿me permites hacer un comentario rápidamente? Sí, muy rápidamente. No, yo he participado en las mesas de gobernanza del Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes Colciencia, desde Avanzar también hemos hecho eso. Y lo que pasa es que tenemos un grave problema y es lo siguiente: en cuanto a comités de ética e investigación clínica, la normativa ya está dada por las resoluciones 2378 y 7430, que son las que rigen la investigación en seres humanos, y la 2378 la investigación clínica en Colombia, que están en proceso de actualización. Ahora, el COMPES 4069 habla de establecer, diríamos, definir la gobernanza y los alcances de los comités, pero es que el problema fundamental no está tanto en los comités de ética e investigación clínica, lo cual no quiere decir, mañana los invito, mañana voy a dar una plática a las 8 de la mañana en la sala 2, donde voy a abordar concretamente la problemática de los comités de ética e investigación clínica, retos, avances y perspectivas. Pero el problema, como decíamos allá en Colciencias, en MinCiencia, que hacemos con lo no clínico, que es lo que plantea el COMPEX. Y esta mañana, en la plática que nos dio la maestra Hilda Romero, ella hablaba de quién vigila y quién certifica los comités, por ejemplo, de las universidades. ¿Cuál es el problema? Los comités de ética en la investigación clínica son auditados por la agencia regulatoria. Mal o bien, están allí. No quiere decir, como vamos a hablar mañana, que funcionen. Pero el problema radica precisamente es en lo no clínico, los académicos. En los académicos se han encontrado fallas realmente muy preocupantes, donde prácticamente muchos comités lo que hacen es sencillamente que les dicen apruébenme esto y lo aprueban. No hay una certificación y eso es lo que se venía planteando hace rato con los comités de ética académicos, que vamos a hacer con ellos, porque tiene que haber alguien que los certifique. En este momento se está adelantando el curso de ética, bioética e integridad científica liderado por MinCiencias con el objetivo precisamente de eso. Y por eso se creó la Red Latinoamericana de Comités de Ética e Investigación Clínica, porque los comités de ética e investigación clínica tienen unas particularidades propias y una responsabilidad legal mediado por la certificación que los obliga precisamente a tener una problemática diferente a un comité académico. Y por eso surgió la red, por eso surgió el capítulo Comités de Ética de Avanzar, y en esos momentos hemos podido armonizar todo eso. Muy bien, muchas gracias por tan pertinente señalamiento, Luis Gustavo. Yo creo que esta sesión hubiera dado para 2 horas. Solamente tuvimos una y probablemente en la siguiente ocasión le pidamos a los organizadores que nos obsequien más tiempo, porque seguramente se quedaron preguntas y comentarios en el tintero.
muchas gracias por su amable participación. Aprecio la colaboración de todos aquellos que presentaron tema y otra vez les invito a que se registren en el comité en Relaseic. Y bueno, a la misma hora que va a estar el doctor Celis, yo voy a estar en videoconferencia hablando sobre asentimiento informado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio. Hasta luego. Un placer, compañeros, nuevamente saludarlos. Hasta luego, Arturo. Hasta Armando, luego. gusto de verte. Igualmente un abrazo a todos. Suerte. Paula, muchas gracias. Paula Alvarelo, muy Un amable. gusto. Hasta luego. Saludos, linda tarde. Saludos. Adiós, adiós.